Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Qué gozo volverles a ver en esta mañana. Qué bueno es que Dios nos haya dado el privilegio de llegar a este día. Llegar al primer día de cada semana es un privilegio para el pueblo de Dios, ya que tenemos el privilegio de estar juntos delante de Dios, aprender, orar, cantar y seguir creciendo y preparándonos para ese maravilloso día en que Él volverá a aparecer en las nubes a recoger a su iglesia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, gracias por el privilegio maravilloso que tenemos de disfrutar la creación tuya, de disfrutar, Dios, el ser tus hijos, el disfrutar el estar delante de ti. Gracias porque tú moras en nosotros y nosotros en tu Hijo Jesús. Gracias porque tú amas a tu pueblo, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino porque a ti te plació amarnos. Y gracias porque tú nos conoces perfectamente y no nos amas por eso, sino porque tú quisiste amarnos. Y nos gozamos en que nos hayas amado, nos gozamos en que nos ames y nos sigas amando por los siglos de los siglos. Nos alegramos de estar delante de ti como familia, disfrutando la libertad que nos ha dado en Cristo, la libertad de acercarnos a ti, la libertad de estar juntos en comunión, la libertad de disfrutar todo lo que tú has creado y darte la gloria a ti, Señor. La libertad de tomar las cosas y santificarlas, usarlas de la manera correcta. El privilegio, Dios, de abrir las Escrituras y por tu Espíritu entenderlas. Y el privilegio de ser edificados y preparados para el encuentro contigo. Hoy oramos por nuestros hogares y te ruego misericordia, Dios. Padre, no todas las cosas funcionan como tú quieres que funcionen, pero gracias porque tú estás preparándonos para que disfrutemos ese hogar que funciona y funcionará perfectamente por los siglos de los siglos. El hogar de Cristo Jesús con su amada iglesia, con nosotros. Mientras tanto, Dios, ten paciencia con nosotros. Ten paciencia, Dios, con nuestra manera de pensar, actuar, proceder, vivir. Acuérdate, Dios, que seguimos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que es polvo y que va al deterioro. Y permítenos, Señor, vivir delante de ti, Señor, bajo tu misericordia y tu gracia, y poder caminar contigo hasta el final, y poder un día, Señor, disfrutar la vida perfecta al lado tuyo. Nos alegramos de estar en tus manos y pedimos misericordia delante de ti para estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar hoy sobre la clasificación de los hogares. No sé si ustedes han oído hablar sobre este tema. Hay perspectivas bíblicas para los hogares y los hogares se dividen. Hay clasificación física y hay clasificación espiritual. Cuando hablamos de los hogares y la clasificación de los hogares, hay dos clasificaciones, una física y otra desde el punto de vista espiritual. Los hogares básicamente se clasifican físicamente por los padres y la relación que ellos tienen con Dios también. Y los hogares se califican así: cómo viven sus padres y la relación que sus padres tienen con Dios. La ausencia de los hijos, una de las cosas que hemos mirado, la ausencia de los hijos no indica que no hay hogar. La ausencia de los hijos no indica que no hay familia. Por ejemplo, vamos a mirar un texto en Génesis capítulo 15, versículo 2, 1 y 2. Abraham era un hombre sin hijos, pero tenía hogar. Era un hombre sin hijos, pero tenía familia. Y es maravilloso mirar ese principio en la Biblia. La ausencia de los hijos no indica que no haya hogar, no indica que no haya familia. Los hijos no son indispensables realmente para definir el término hogar. Son indispensables para la extensión del hogar, la extensión de la familia, pero no para definir el término hogar. Cualquier persona que esté bajo los tres principios bíblicos de dejar a su padre y madre, irse a vivir bajo un solo techo y unirse en relación sexual con su pareja, ese es un hogar. No importa que no tenga casa, no importa que no tenga cama, que no tenga nada, sencillamente ellos dos son un hogar, son una familia. Por eso, hermanos, los hijos no son indispensables para formar el hogar, para definir el hogar. Los padres definen el hogar. La mujer completa al varón y el varón llega a ser completo con su esposa, y eso es lo que la Biblia llama hogar.
En Génesis 15 dice, después de estas cosas, versículo 1, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham responde a Dios, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Mira la palabra de Abraham. Abraham reconoce que tiene un hogar, reconoce que tiene su casa, reconoce que tiene su familia, pero le falta solamente un heredero. Y es lo que realmente él quiere. Él quiere realmente que Dios le dé un galardón y que le dé un heredero. Por eso, hermanos, quiero que entendamos esto, porque muchos hogares se destruyen por causa de los hijos, unos porque no tienen y otros porque tienen. Algunos se destruyen porque no llegan los hijos, entonces el que quiere hijos se aburre del que no puede dar hijos y se separan y buscan otra persona con la cual tener hijos. O vienen las infidelidades y los hijos de fornicación, los hijos regados por fuera. Pero hay otros hogares que se destruyen porque tienen hijos y por amar los hijos más que a su cónyuge destruyen el hogar. Hay padres que han destruido sus hogares porque no dejan salir a los hijos. Quieren tenerlos todo el tiempo ahí y han destruido los hogares de sus propios hijos. Pero hay otros que se han destruido por la alcahuetería con sus hijos, por amar a sus hijos. Por eso, hermanos, vamos a hablar en esta parte de la clasificación del hogar. Primero, desde el punto de vista físico, existe el hogar incompleto y existe el hogar completo. ¿Cuál es el hogar incompleto? El hogar incompleto es aquel donde falta uno de los cónyuges, bien sea por muerte o por separación. El hogar incompleto realmente es aquel donde uno de los dos muere. Ese realmente es el hogar incompleto. El otro, si hay separación, no es tanto un hogar incompleto, sino un hogar en pecado, básicamente. O una persona que han pecado contra Dios por diluir o por ser infiel al pacto que hicieron delante de Dios. Delante de Dios, el hogar completo es aquello donde los dos viven, donde los dos están juntos. Ese es el hogar completo, sea creyente o sea no creyente. Ese básicamente es el hogar completo. En el hogar incompleto, el hogar es verdaderamente incompleto cuando muere alguno de los dos cónyuges. El hogar es prácticamente incompleto. Mire la diferencia. Uno verdaderamente incompleto y el otro prácticamente incompleto. Verdaderamente incompleto cuando falta uno de los dos, cuando se muere. Prácticamente incompleto cuando hay separación, divorcio o abandono. Prácticamente incompleto, pero no del todo incompleto, porque nada los puede separar excepto la muerte. Pero es un hogar prácticamente incompleto. Por ejemplo, cuando se habla hoy en día del adulto mayor o la madre cabeza de familia, eso no es hogar. Porque hoy se habla de los hogares de madres de cabeza de familia. Eso bíblicamente no lo llama Dios hogar. Porque el hogar solamente se forma si existen los dos, varón y hembra. La mujer haciendo completo al varón y el varón siendo completo con su esposa. Los hijos son una añadidura al hogar. Temporalmente no son parte del hogar, son parte de la extensión del hogar. Por eso, hermanos, es interesante esto. El adulto, madre soltera, con hijos, que nunca cumplió las responsabilidades, Dios no lo llama hogar. Y es muy común hoy en día hablar de esos supuestos hogares. Mujeres que les encanta tener hijos por inseminación o por fornicación, pero no quieren tener esposo. Eso no se llama hogar. Ellos dicen, yo tengo mi hogar, tengo mi hijo, mi familia, mi hijo. Eso no, Dios no lo llama hogar ni familia. Y esos son principios que hoy en día se está violando. No hay hogar, no hay familia, sino hay un hombre y una mujer unidos en el pacto matrimonial. Bajo los tres principios: dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hogar completo, la pareja unida bajo los principios bíblicos, que realmente forman una familia, un núcleo, un hogar completo, donde haya o no haya hijos, no importa, esa pareja es un hogar completo. Si alguno de los cónyuges no es parte del hogar, no hay hogar. Porque hoy en día también tenemos mucha gente que vive a raticos, ¿cierto? Vive a raticos.
por sus fines de semana, del resto para la casa de su padre. O tiene una muchacha con apartamento y le hacen visitas esporádicas. Eso no, Dios no lo llama hogar, eso se llama fornicación. Eso es fornicación. Por eso, hermanos, es bueno entender estos dos principios desde el punto de vista físico: el hogar completo y el hogar incompleto. Ahora, vienen los hogares desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la relación con Dios. Y es allí donde vamos a incluirnos nosotros también. La clasificación espiritual de los hogares no viene en relación con una congregación, es en relación con Dios. A veces hay muchos problemas cuando una persona asiste a una congregación y otra persona asiste a otra congregación, hay problemas. Pero realmente el problema no es ese, el problema es su relación con el Espíritu Santo en esta parte. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos allí un momentico. Libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el versículo 18, donde hay una orden para todo creyente. Efesios 5, 18. Porque realmente la clasificación espiritual de los hogares tiene que ver en la relación personal de cada cónyuge con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo realmente es la solución de Dios para nosotros en todo. Porque por Él Dios mora en nosotros. Vamos a 18 del capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que uno habla con salmos, habla con himnos y habla con cánticos espirituales. Dice que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno canta y uno alaba al Señor en el corazón, no solo con la boca. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno da gracias a Dios en todo. Es interesante el versículo 20: en todo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que produce una vida de alegría, de contentamiento, es el Espíritu Santo. A veces nosotros pretendemos tener vidas maravillosas, con una nueva casa, con un nuevo trabajo, en un nuevo barrio, con un nuevo hombre, con nueva mujer, con nuevos hijos. Eso no funciona, hermano. El único que trae una vida realmente de contentamiento y de alegría es el Espíritu Santo. Mira, a veces uno quiere vivir vidas bajo reglas y eso no produce alegría. Algunos otros quieren vivir vidas bajo libertinaje, eso tampoco produce alegría. Tarde o temprano las reglas son una dificultad, y tarde o temprano la mucha libertad también es una dificultad. Lo único que realmente produce una vida correcta es la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces vamos a trabajar un poquitico sobre esa parte, sobre los hogares desde el punto de vista espiritual. Lo primero, vamos a 1 Corintios 2:14, es el hogar natural. En la Biblia existen tres clases de hogares: el hogar natural, el hogar espiritual, el hogar carnal. Y también podemos hablar del hogar dividido. Primera carta a los Corintios, capítulo 2:14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hogar natural. Dice la Biblia en el capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2. El capítulo 2, desde el versículo 9 en adelante hasta el capítulo 3, por ahí versículo 4, habla de tres clases de personas, o más bien de dos, que se ven en tres. Habla del hombre natural y del creyente que anda en el espíritu y del creyente que anda en la carne. Pero el 2.14 dice estas palabras: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablamos del hogar natural, estamos hablando del hogar constituido por dos personas que no han conocido a Cristo Jesús. Por dos personas que no han conocido a Cristo Jesús. Ese es el hogar natural. El hogar natural, constituido por dos personas separadas de Dios espiritualmente hablando. Por eso el texto dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu son locura para él, y él no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se entienden por el Espíritu
Santo. Mira, hermano, una de las cosas que tenemos grandes dificultades para a veces relacionarnos con la gente y para vivir en familia es vivir bajo la dirección de la carne, de los gustos, de los deseos, de la cultura del mundo y no del Espíritu, no del Espíritu Santo. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos dice que lo que podemos hacer, no debemos hacer. Y hay veces que el Espíritu Santo nos dice que lo que no queremos hacer, hay que hacerlo. ¿O no es así? ¿Cristo fue al desierto solo o quién lo llevó? ¿Cristo quería ir a ser tentado por el diablo? El Espíritu Santo lo llevó y él no dijo que no. ¿Cristo quería ir voluntariamente a la cruz? O sea, humanamente, voluntariamente sí, humanamente. No. ¿Quién lo llevó a la cruz? El Espíritu. ¿Quién lo llevó a la tumba? ¿Quién lo levantó de la tumba? ¿Quién lo puso en el vientre de María? El Espíritu. Toda la vida de Jesús fue guiada por el Espíritu Santo. Nosotros lamentablemente a veces nos guían los gustos, a veces nos guían las costumbres, a veces nos guían los anhelos, las rabias, los enojos, y a veces, muy pocas veces, el Espíritu Santo. Cuando uno vive por el Espíritu no vive bajo reglas, bajo leyes. Dice la Biblia muy clarito, no vive bajo reglas ni bajo leyes, vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando uno vive bajo la dirección del Espíritu Santo, uno se somete a lo que le toque someterse. Come lo que le toque comer, duerme donde le toque dormir y soporta lo que le toque soportar. Porque el Espíritu Santo da esa capacidad. Y maravilloso es un hogar cuando el hogar puede vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el hogar natural básicamente es el hogar formado por dos personas, varón y hembra, que aún no han conocido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dos personas que no tienen el Espíritu Santo, que necesitan un cambio espiritual por medio de la fe en Jesús. Ninguno de los dos cónyuges ha experimentado el cambio por el Espíritu. Necesitan nacer de nuevo. Vamos a leer San Juan 3, ese texto que ustedes conocen mucho, que es las palabras de Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, era un líder de Israel, era uno de las eminencias, de los maestros de las Escrituras del Antiguo Testamento, un hombre muy reconocido. Y cuando viene a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Jesús lo primero que le dice en el versículo 3 es: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Con quién estaba hablando Jesús en ese momento? ¿Con un hombre espiritual? No, con un hombre intelectual, pero no espiritual. Un hombre con mucho conocimiento de la Biblia, pero que aún no había nacido de nuevo. Y en las iglesias hay muchos creyentes, hermano, con mucha intelectualidad, pero que no han nacido de nuevo. Y hay muchos creyentes con mucha intelectualidad, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es ser dirigido por el Espíritu Santo. Cuando Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo, él renunció al conocimiento que tenía para ser seguidor solo de Jesús. Miren, hermanos, uno puede saberse la Biblia de memoria y uno puede obedecer la Biblia de memoria sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando lo dirige a uno, cambia la manera de ser de uno. Cambia la manera de ser de uno. A veces uno con mucho conocimiento es activista, pura actividad. Pero con el control del Espíritu Santo es espiritual, que es distinto. Es obediente. Es otra persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. San Juan 3, versículo 3 y 4 al 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Mire, y nacer. Mire cómo un hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Nicodemo, con todo el conocimiento que tenía, no entendía lo que el Espíritu, lo que Dios le decía, que es necesario nacer de nuevo. Él le dice: Señor, ¿cómo puedo entrar a mi madre otra vez y volver a nacer? Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para dejar de ser un hombre natural, un hombre común y corriente, necesita un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento solamente lo produce Dios por medio del Espíritu Santo
por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es el primer hogar. Ahora, quiero que entiendan esto, hermano, porque cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, cuando estamos hablando con otras personas, necesitamos entender con qué clase de persona estamos hablando. ¿Estamos hablando con un hombre natural? ¿Estamos hablando con un creyente espiritual? ¿Estamos hablando con un creyente carnal? ¿Con qué clase de persona estamos hablando? Y más que eso, tenemos que examinarnos. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Qué clase de personas? ¿Somos gente que tiene conocimiento de Dios pero no ha conocido a Dios? ¿Somos gente que vivimos, que somos conocedores de Dios, conocemos a Dios pero vivimos en la carne? ¿O somos gente que vivimos en el Espíritu? El segundo es el hogar espiritual. El hogar espiritual. En 1 Corintios, otra vez allí donde estábamos ahorita, capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 se habla del hombre espiritual. 1 Corintios capítulo 2, donde estábamos hace un momento. Vamos a leer los versículos 15 y 16. El hombre espiritual es un hombre que ha recibido el Espíritu Santo. Pero en contraste al hombre natural, el versículo 15 y 16. Voy a leer el 14 otra vez para poder hacer el contraste. El 14 dice otra vez: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Pero mira el contraste. En cambio, el espiritual, o sea, el que es guiado por el Espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? Pero el hombre espiritual, ¿qué tiene? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, hermano, cuando uno anda en el Espíritu, uno no anda pensando si esto es bueno o es malo. Uno piensa sencillo si agrada o no agrada a Dios. Los que todavía andan pensando entre buenos y malos todavía andan en la carne. No es eso, es si agrada a Dios. Por eso, hermanos, el creyente ya no debe mirar entre lo bueno y lo malo. El creyente ya mira entre lo correcto y lo excelente. Por eso, hermanos, es necesario entender este principio. El hombre de Dios, el creyente, tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen la mente de Cristo? Al tener la mente de Cristo, uno ya se deja guiar por el Espíritu, no para saber si esto es bueno o es malo, sino cómo usarlo para la gloria de Dios. Porque usted podría usar algo que el mundo hace mal y algo que el mundo llama malo, podría usarlo de manera correcta y darle la gloria a Dios. Usted va a un velorio. ¿Un velorio bonito o feo? ¿Bueno o malo? Eso depende de la mente del que lo está pensando. Porque para el que define entre bueno y malo, ¿qué es un velorio? ¿Bueno o malo? Malo. Pero para el que quiere darle la gloria a Dios, ¿qué es un velorio? Un excelente momento para compartir el Evangelio. Un excelente momento para llevar consolación. Un excelente momento para hablar de lo que es la muerte. Un excelente momento para llevarle vida a los muertos. ¿O no es así? Porque el problema no está allí, el problema está aquí, en la mente. ¿Cuál es el problema de que nosotros definimos algo que es bueno y algo que es malo? ¿En las cosas o en la mente? En la mente. Leamos Tito. Y no pierdan aquí 1 Corintios. Es interesante, el creyente por tener el Espíritu Santo tiene la mente de Dios. Y Tito capítulo 1. Me encanta ese texto, hermanos, cuando estoy luchando entre algunas cosas. Si debo o no debo hacerlas, si debo permitir o no debo permitirlas. Tito me ha ayudado mucho en esta parte. Porque el problema no es si algo es bueno o algo es malo. El problema es la mente del ser humano. En el versículo 15 de Tito, capítulo 1. Miren lo que dice la Biblia. Bueno, voy a leer el versículo 14. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas. Recuerden que los judíos tienen muchas fábulas, muchos cuentos. Igual que hoy en día. Las sociedades tienen tantos cuentos, tantas fábulas. Ni a mandamiento de hombres. ¿Qué es lo que los hombres ordenan? La Biblia dice que las iglesias, los fariseos cambiaron la palabra de Dios por los mandamientos de los hombres. Dice: no atendiendo, dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres,
que se apartan de la verdad. ¿Pero por qué se apartan de la verdad? Mire versículo 15. Todas las cosas son puras para los que. Miren, hermanos, ¿cuántas cosas hay impuras para los puros? Ninguna. Es interesante. Para los puros no hay ninguna cosa impura, solo mal usadas. ¿Y cuántas cosas hay impuras para los impuros? Todas. Mire el texto, vamos a mirarlo. Dice el versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. ¿Por qué? Pues su mente y su conciencia están corrompidas. Mire cómo el problema está aquí, hermanos, en la manera de pensar. Sí, hermano. Pastor, ahí esa palabra impuro es para los creyentes. Para todos. Porque hay muchos creyentes con mentes corrompidas e impuras. Y para ellos, las cosas que piensan que son malas, para ellos son malas. En lugar de mirar cómo las usan para bien. ¿Cómo las usan para bien? Pablo habla, por ejemplo, de el visitar una iglesia católica. Pablo asistía a las iglesias católicas. Hablamos un ejemplo. Si Pablo estuviese en este momento, ¿iría a una iglesia católica? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Qué es un ídolo para Pablo? Nada. A Pablo le importaban los que estaban allá adorando ídolos. Y Pablo, si entrara a una iglesia católica y le dieron el privilegio de predicar el evangelio, llegaría y pasaría por todos los altares de la Virgen María, la Virgen del Carmen, de San José, de San Judas, de San... bueno, todos. Y le diría al pueblo católico: veo que en todos sois muy religiosos, pero yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Vengo a presentarles al Dios que ustedes no conocen. Ustedes conocen a San Judas, a la Virgen María, conocen a todos esos. Y Pablo sabe que son ídolos muertos. Y aprovechando todo eso, llega a predicarles al Dios que no conocen. ¿O no es así? Él dice: yo sé que un ídolo no es nada en la tierra y que las religiones están atestadas hasta aquí de ídolos. Pero él aprovechaba la idolatría de ellos para compartirles del Dios verdadero. Miren, hermanos, ¿dónde está el problema? Aquí. Pero el creyente espiritual, dice, tiene la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, ¿cuántas cosas juzga? ¿Cuántas? Todas. Él juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado. ¿Sabe por qué? Porque no está en contra de esto o de aquello. Él usa las cosas para hacer lo que es correcto. Mira la diferencia, hermanos. El hombre espiritual es aquel que está controlado por el Espíritu. Y vamos a mirar en Romanos capítulo 2. Porque ¿qué es lo que rige al hombre espiritual? En Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque el hombre espiritual no está regido por normas, por leyes, ni por costumbres. Romanos 8, 2. Bueno, voy a leer el versículo 1. Romanos 8, 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para quién. Es interesante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos suyos, sino conforme al Espíritu. Si hay algo que lo juzga a uno y lo condena a uno, son sus propios deseos. Si a usted le gusta estar parado en el templo y el director aquí lo deja uno todo día parado, ¿usted cómo juzga a ese director? ¿Como bueno o como malo? Malo. Si a usted le gusta estar parado. Bueno. Y si a usted le gusta estar sentado, pero el director lo deja parado, ¿usted cómo juzga a ese director? ¿Por qué? ¿Porque el director es malo? No, por el gusto suyo. Por eso el texto dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan según sus deseos, sino según el Espíritu. El que anda según el Espíritu y tiene paz para sentarse, cuando está parado se sienta. Y tiene paz para estar parado cuando lo mandan a sentar, se para, pero no es rebelde. Mire el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Andar en el Espíritu no me hace a mí rebelde a la ley. Me hace cumplir la ley sin depender de ella. Me hace cumplir la ley sin depender de ella. Hace lo que tiene que hacer y lo hace con lo que lo tiene de la manera correcta. Por eso el cristiano puede aprovechar cualquier cosa para adorar a Dios y cualquier circunstancia para hacerlo. Pero el que no vive bajo el Espíritu, como vive bajo reglas y bajo leyes, no es capaz de adorar a Dios en todo. Ahora, quiero aplicar esto al hogar, en el hogar espiritual. El hogar espiritual es dirigido por el Espíritu. Y al ser dirigido por el Espíritu, el espiritual no mira si esto es bueno o es malo, si me gusta o no me gusta. Sencillamente mira qué es lo que Dios quiere que yo haga en ese momento. Así de sencillo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en ese momento? Con lo que Dios ha provisto para mí. Nosotros peleamos en los hogares por muchas cosas, ¿cierto? En lugar de mirar qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer conmigo o quiere que yo haga en ese momento con lo que está pasando. El hogar espiritual en la Biblia, espiritual indica conforme al Espíritu. Eso indica espiritual. Los cónyuges, un hogar espiritual es cuando ambos han experimentado el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo y los dos andan conforme a las Escrituras. Usted y yo hoy nos tildamos como bautistas. Si usted pretende vivir como los bautistas han vivido en más o menos 600 años, 500 años, usted terminará siendo un legalista y un fanático. Es un privilegio ser llamados bautistas porque los bautistas son una denominación que tiene dos principios. Uno, se identifican con Cristo a través del bautismo. Y dos, son una iglesia que ha permanecido en las Escrituras. Eso es lo favorable a los bautistas. Si usted pretende vivir con todos los reglamentos que los bautistas han vivido, terminará en la ley y no en la gracia. Somos bautistas, pero no vivimos por confesiones de fe, vivimos por la única confesión de fe que tenemos, que es la palabra de Dios. Pero para vivir este libro, tal como Dios quiere, nos toca vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo puedo hacer de pronto con mi hermana Milena, no lo puedo hacer aquí con el hermano. ¿O sí? A veces de la manera que la trato a ella, no puedo tratarlo a él. O la manera que lo trato a él, no puedo tratarla a ella. Y son los mismos principios y son hermanos, no es así. El Espíritu Santo debe dirigir. Decirle al hermano Eduardo, no trate así. A la hermana Milena, no la trate así. Pero Señor, no son hermanos, son de la familia, sí. Pero cada uno tiene una formación distinta. A veces tienen maneras de pensar distintas. Y por amor a Dios, los mismos principios los aplico con ella de una manera y de ella de otra manera, sin violar el principio. ¿O no es así? Sin violar el principio. Una cosa es ser hipócrita entre el uno y el otro. Eso Dios no lo permite. Pero en el trato tenemos que aprender cómo tratarnos unos a otros. Y eso lo direcciona el Espíritu Santo. De lo que puedo o no puedo hacer. Y me encanta la vida de Jesús. ¿Jesús sanó a todo el que vino a él? No. ¿A quiénes sanó? A aquellos que el Espíritu Santo lo dirigió para sanar. No a nadie más. ¿Cuántos muertos hubo en el tiempo de Jesús? ¿Y a cuántos resucitó? Es importante, bajo la dirección del Espíritu Santo. Él vino a salvar ¿a cuántos? ¿Y a cuántos salvó? ¿A todos? No, a los que el Padre le dio nomás. A los que el Padre le dio. Él vino a su mundo, pero solamente llegó a Israel y no salió de Israel para ningún lado. Pero vino al mundo. Todo bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre espiritual se deja dirigir por el Espíritu, aún para hacer la voluntad de Dios. Pablo me encanta en esa parte. Pablo quería ir a todo lugar. ¿El Espíritu Santo lo dejó ir a todo lugar? No. Pablo quería hablar en todo lugar. ¿El Espíritu lo dejó hablar en todo lugar? No hay lugares donde le dijo calla. Calla. Por eso es maravilloso, hermanos, la dirección del Espíritu en la vida de un hombre espiritual. Realmente el hogar espiritual vive unidos por el Espíritu.
En el hogar espiritual, el hombre no vive complaciendo a la mujer, ni la mujer vive complaciendo al hombre. Los dos viven complaciendo al Espíritu de Dios. Y la dirección es la palabra de Dios. En el hogar espiritual no es que le gusta a usted, ni que quiere usted, ni que quiero yo, ni que me gusta a mí. Es que quiere Dios. Eso es lo que Dios. Por eso, hermanos, en el hogar espiritual es maravilloso, porque en el hogar espiritual, ¿qué se come? ¿Lo que cada uno de los miembros de la familia quiere o lo que Dios provee? En el hogar espiritual, ¿vive uno de las circunstancias? ¿O vive de la provisión de Dios? De la provisión de Dios. Mi hermano, es maravilloso eso. Aprender a vivir de la voluntad de Dios y no de las circunstancias. Por eso es importante entender esos principios, hermano. Aprender estos principios. Uno no puede vivir de las circunstancias. Uno tiene que manejar las circunstancias. Uno debe vivir de la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, que entendamos. El hogar natural, los dos son impíos. El hogar espiritual, los dos han conocido a Dios y los dos viven bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el otro es el hogar carnal. Capítulo 3 de 1 Corintios. El hogar carnal. 1 Corintios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes en Corinto, de manera que yo, hermanos, y le habla casi a toda la iglesia, no sé cuántos se salvarían de este regaño. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Escuche, aunque habían conocido al Espíritu, no se les podía hablar como espirituales porque no andaban en el Espíritu, sino como a carnales. ¿Cómo? Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. O sea, les di alimento muy suave y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Y por qué ellos eran carnales? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales si andáis como hombres? Básicamente, hermanos, en la Biblia la palabra carnal indica conforme a la carne. Eso indica la palabra carnal, conforme a la carne. Una persona que vive conforme a sus apetitos. ¿Qué le pasa con el pueblo de Israel? Van por, ay, ¿quién quisiera un helado? Ay, ¿quién quisiera esto? Y tienen que comprarse el helado porque si no, hermano, se daña el genio. Se daña el genio, hermano. Ay, ¿quién comiera carne? Y tienen que darle carne porque si no... ¿No pasa eso con los niños? El niño, yo quiero un caramelo, y no le dan el caramelo, ¿qué hace? Llora, chilla, se tira al piso. ¿Y qué hace el papá para consentirlo? Dale el caramelo. Eso se llama tratarlo como niño y dejarlo que siga siendo un niño. Nosotros, entre nosotros, muchos de nosotros somos así. Los demás tienen que tratarnos como a nosotros nos gusta. Tienen que hacer lo que nosotros queremos. Tienen que mirarnos como nosotros pensamos. No es así, hermano. Eso se llama carnalidad. El espiritual no exige nada para sí. Al contrario, el espiritual no bien se sacrifica para agradar a otros antes que los demás lo agraden a él. ¿Sí, hermano? Que hay personas que le confiesan a uno, yo estoy bravo con Dios o bravo con Dios por esto y esto y esto. Le hacen pataletas. Sí, eso es lo que a nosotros nos encanta. Y casi todo le hacemos porque siempre decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? Y cada vez que usted se queja de sus circunstancias, se queja de Dios. Cada vez que usted se queja de sus circunstancias, que porque está enfermo, que porque le duele, porque no le duele, porque le tocó, porque no le tocó, porque a usted le tocó más o le tocó menos, esas quejas, ¿contra quién las hace uno? Mire, hermano, bíblicamente uno nunca se queja contra los hombres. Toda queja primero es contra Dios y toda actitud primeramente es contra Dios. Y eso es carnalidad. Pablo les dice, ustedes no son carnales y andáis como niños, pues ¿qué hay entre ustedes? Celos. Y vaya, hermano, que entre nosotros a veces hay celos, contiendas y disensiones, divisiones, grupitos, separaciones. Y eso es carnalidad. Ahora, en los hogares se manifiesta lo mismo. Lamentablemente son personas, el hombre carnal son personas que han experimentado un nacimiento espiritual, han conocido a Jesús, pero no viven conforme al Espíritu, sino conforme a su carne. Y esos hogares tienen problemas. Y aquí está hablando de hogares carnales cuando los dos viven así. Cuando los dos viven dándose gusto el uno al otro. Y es peligroso, hermanos.
Los cónyuges, varón y mujer, son creyentes, pero no andan según la dirección del Espíritu, sino según sus propios deseos, conforme a la carne. Y el hogar se ve reflejado en contiendas, falta de armonía, falta de desarrollo espiritual, y donde cada uno hace lo que bien le parece. La mayoría de esos hogares se ven unidos en la iglesia. Porque en la iglesia sí se ven los hogares bonitos. Pero en la casa, en la iglesia de la mano, y en el hogar, en la cama, de espalda. Ahí tenemos 3 hogares. El hogar natural, donde los dos no han conocido a Cristo. El hogar espiritual, donde los dos han conocido a Cristo y viven los dos bajo la dirección del Espíritu Santo. El hogar carnal, donde los dos han conocido a Cristo, pero los dos viven según la carne. Recuerda lo que dice 1 Corintios 12, Romanos 12. No os conforméis, 12:2. No os conforméis a este. Sí. Dios quiere que ninguno de ustedes se amolde al mundo, pero Dios quiere que usted aprenda a administrar y aprovechar las cosas del mundo. Mire, Dios nunca le prohíbe a usted usar las cosas del mundo, ¿o sí? No, le prohíbe amar las cosas del mundo, ¿sí? Dios dice, todas las cosas. ¿Cuántas cosas son lícitas para el creyente? Todas. Y entre todas, ¿cuál se excluye? No todas se convienen. Pero es distinto. ¿Pero cuántas son lícitas? Todas. Ahora, usted no debe mirar si esto es lícito o no es lícito. Debe mirar si conviene o no conviene. Si edifica o no edifica. Si construye o no construye. Si bendice o no bendice. Pero pregunta, ¿cuántas cosas son lícitas? ¿Cuántas son útiles? Todas. El problema, hermano, es cómo yo hago las cosas, cómo las uso. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de ustedes son capaces de dormir en cualquier lugar? Alcen la mano. ¿Son capaces de dormir en cualquier lugar? En la calle. Donde sea, donde le coja el sueño y donde lo pongan a dormir. Duermen en un bus, en una silla, en una aguja. Y bien. Pero resulta que hay otros acomodados a su colchón, amoldados a su colchón, y cualquier otro colchón les hace daño, y les daña el sueño. Y ahí, hermanos, aquí en la iglesia creo que hay, yo no sé si hay uno, no los veo, no los conozco, que nunca se quedarían en la casa de otro hermano, porque no se puede moldear otro colchón, porque su colchón los tiene moldeados. Que no hacen una visita a tierra caliente porque el calor les incomoda, o no hacen una visita a tierra fría porque el frío les incomoda. Moldeados a ciertas cosas, controlados por ciertas cosas, y Dios no permite eso. Dios quiere que usted tenga control de todo y no que las cosas lo controle. Pero dice, todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. O sea, no me dejaré moldear por nadie, excepto por el Espíritu Santo. Porque lo que nos debe moldear a uno es una persona, que es Dios, no ninguna cosa. Las cosas que me moldean me perjudican. El único que debe moldear la vida del creyente es Dios, a través del Espíritu Santo. Y por último, el hogar dividido. Tenemos el hogar natural, el hogar espiritual, el hogar carnal y el hogar dividido. ¿Cuál es el hogar dividido? Cuando uno ha experimentado el cambio en su vida y el otro no. O sea, el yugo desigual. Miren, hermanos, si es difícil vivir con un creyente, ¿cómo será vivir con un impío? Ya algunos ya lo saben, ¿cierto? Existe el hogar dividido de dos maneras. Cuando el uno ha conocido a Cristo y el otro no. O cuando uno hace caso a la Biblia y el otro no. Porque existe el hogar dividido porque está casado un espiritual y un natural. O un espiritual y un carnal. Ese existe el hogar dividido. Hermano, y Dios quiere realmente, hermano, cuidarnos de esto. Por eso, cuando hablamos del hogar dividido, cuando uno ha experimentado el cambio en su vida y el otro no. ¿Y sabe quién termina siendo el esclavo? El cristiano. Lamentablemente, el cristiano tiene que esclavizarse al impío. Por eso, hermanos, es tremendo este principio, porque Dios no quiere que ninguno de ustedes
pase por esas circunstancias. Pero hay hogares divididos, hermano. Y si el hogar básicamente quedó dividido después que usted estaba casado, hermano, aguante hasta el final. Pero nunca tome la decisión de casarse con una persona que no haya conocido a Cristo. Y usted creyente, si se va a casar con un creyente y es un carnal, hermano, deténgase. Deténgase. Y si no hay cambio, quédese solo. Quédese solo. Porque el carnal y el natural son iguales. El carnal y el natural obran iguales. El carnal le sirve a la carne, al mundo y al diablo, y el impío también. La diferencia es que el carnal ha conocido a Cristo y tiene cierta esperanza. Pero mientras que no haya un cambio de pensar, él seguirá actuando como un impío. Sí, hermano. Pastor, y esto que puede también considerarse como divididos, digamos, por el aspecto espiritual, digamos, el uno es testigo de Jehová y el otro es cristiano. Porque el testigo de Jehová es impío, igual. Es impío también. Claro, son impíos, el testigo de Jehová no es creyente. En el mismo portal. Sí, eso cabe en lo mismo, porque es que son doctrinas distintas, pero ambos son impíos, todos modos. Entonces, hermano, cuando hay esta división de un creyente y un impío, o un espiritual y un carnal, siempre habrá un ambiente de hostilidad. Siempre habrá un ambiente de desacuerdo. Siempre habrá un ambiente de lucha. Siempre habrá de lealtad. ¿Y sabe qué es lo triste? Que los hijos que nazcan en su hogar nacerán inmundos. Nacerán inmundos. ¿Sabe por qué? Porque los hijos tienden siempre a irse con el mal. Siempre los hijos tienden a irse con el mal. Porque ellos nacen con una naturaleza perversa. Y la naturaleza perversa nace muerta. Y al ser muerta, nace amando al mundo y las cosas del mundo. Por lo tanto, se inclinarán hacia el impío. Querrán quedarse en la casa con el impío. Querrán irse a jugar fútbol con el impío. Querrán festejar con el impío. Mas no querrán ir a la iglesia con el creyente, ni cantar con el creyente, ni leer con el creyente, porque su naturaleza no lo permite. Por eso dice muy clarito en 1 Corintios que si la mujer no santifica al hombre o el hombre no santifica a la mujer, los hijos terminarán siendo inmundos, o sea, del mundo. Por eso, hermanos, mire, qué bonito es tener hogares donde los dos obedecen la Biblia y donde ninguno de los dos busca su propio beneficio. Nosotros peleamos en los hogares por cualquier bobada, solamente por gusto propio. Y a veces nosotros no somos capaces de ceder al gusto del otro tranquilamente. A veces nosotros luchamos por comernos un helado. ¿Qué es lo rico de un helado? ¿El sabor o el helado? El sabor. Por eso peleamos todos. Por eso peleamos todos. Por el sabor, no por el helado. ¿Quiero un helado? Sí, pero van a comer el helado y pelear por el sabor. Porque estamos según nuestros propios. Mire, hermanos, es interesante ese principio. Entonces, hermanos, tenemos los hogares en dos divisiones, uno físico y otro espiritual. División de los hogares físicos cuando falta o no falta alguno de los miembros, y espiritual cuando algunos han conocido y otros no. Por eso, hermanos, realmente tenemos que entender eso, y quiero que usted analice su hogar. ¿Qué clase de hogar es el suyo? ¿Es un hogar espiritual? ¿Es un hogar natural? ¿O es un hogar dividido? Porque Dios quiere hogares espirituales, o sea, hogares que vivan bajo el control del Espíritu Santo. Y hermano, esto depende de decisiones. De ninguno de nosotros querer hacer lo que uno quiere, sino hacer la voluntad de uno solo, de Dios. Y la verdad, eso duele al orgullo, hermano, duele. Cuando uno le toca ceder para hacer la voluntad de Dios, duele, pero es lo mejor. Es lo mejor. Padre, gracias por este privilegio de ser instruidos por tu palabra, y ruego para que nos dé la gracia de examinar nuestras vidas y nuestros hogares. Y clamamos, Dios, por tener hogares espirituales, hogares donde todos los miembros de la casa, especialmente los esposos, podamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos vivir, Dios, dirigidos por ti. Ruego, Dios, para que esta congregación sea una congregación que viva bajo la dirección del Espíritu, que vive en obediencia a la palabra, que ninguno de nosotros busque sus propios beneficios, ninguno busque cumplir sus propios caprichos, ninguno desee hacer su propia voluntad, sino que podamos usar todas las cosas para hacer la voluntad tuya y agradarte a ti y amarnos unos a otros. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.